huracán Irma. Había pasado por Cuba y había arrasado gran parte de Cuba. Muertos, destrucción, y se acercaba peligrosamente a las costas de la Florida con unos vientos de 298 kilómetros por hora. El pronóstico que se había dado era que al tocar suelo norteamericano, aproximadamente 1.200.000 familias quedarían sin electricidad, carros y casas destruidas, árboles derribados. Era el pronóstico que se avisoraba sobre el estado de la Florida. Realmente un mal pronóstico por la peligrosidad que tenía el huracán Irma. Pero un grupo de cristianos decidió colocarse enfrente del mar mucho antes de llegar, o un poco antes de llegar ese huracán, para tocar tierras de la Florida. Y comenzaron a orarle al Señor. Quizás mucha gente que estaba allí ya atrincherándose en sus casas, colocando madera en las puertas, en las ventanas, en los refugios que ellos colocan para este tipo de eventos. Y quizás se burlaron del pequeño grupo de cristianos evangélicos que se colocaron allá enfrente del mar a orarle al Señor para que impidiera que esos vientos tocaran suelo del estado de la Florida. Y al estar orando allí, los vientos cambiaron de dirección, porque el pronóstico era que atravesaría por todo el centro de Miami, todo el centro, y las consecuencias eran bastante desastrosas. El viento cambió de dirección. Y el Señor allí cumplió en medio de este pronóstico bastante oscuro y bastante peligroso. Se dio un propósito allí. Y el propósito era que la gente, los medios de comunicación, y la gente se enterara y la gente hablara de que existe un Dios todopoderoso, de que existe un Dios que cambia los malos pronósticos en propósitos, de que existe un Dios que escucha a su pueblo. Los más escépticos decían, es que se le atravesó un frente frío e hizo que esos vientos cambiaran de dirección. Pero era el poder de Dios y el brazo de Dios actuando allí y cumpliendo un propósito grande, que era que su nombre se exaltara y se glorificara en el estado de Miami. ¿Cuántos pronósticos, mis amados hermanos, nos han declarado a nosotros a través de nuestra vida cristiana y de nuestra vida secular? ¿Cuántos pronósticos oscuros nos han dicho? Es que ustedes no van a poder salir de esa situación económica, porque miren, somos famosos entre los pagadiarios, le debemos a todo el mundo, y quizás no solamente lo que nos dice la gente, sino lo que pensamos nosotros. ¿Cuántas veces pensamos que no llegaríamos a determinado lugar? ¿Cuántas veces pensamos que no llegaríamos a la universidad? La mente siempre pensando cosas negativas. Los estudiosos dicen que el 80% de las cosas que pensamos son negativas. ¿Cuántas te han dicho que nuestros hijos no podrán seguir al Señor? Que nuestros hijos están bastante aislados y hay un pronóstico oscuro sobre nuestros hijos. Que mi esposo no volverá o que mi esposa no volverá. ¿Cuántos pronósticos de eso nos han dicho y nosotros no los hemos creído? Pero hoy el Señor te dice que cuando más oscura está la noche, más cerca está la mañana. Cuando más oscura está la noche, más cerca está la mañana. Y hoy el Señor te dice que no importa el pronóstico que te hayan dado, no importa el pronóstico que tengas hoy, no importa que tengas una enfermedad donde los médicos te han dicho es que ya no hay remedio. El Señor te dice hoy que su brazo de poder sigue vigente. Que su brazo de poder sigue vigente y que Él actuará si existe un pueblo que confía, que le alabe y que cobra ánimo en medio de las circunstancias. El Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En un mal propósito, en un mal pronóstico,
El propósito es que nosotros salgamos victoriosos. El Señor siempre va a permitir que eso ocurra para que en medio de la victoria el mundo pueda conocer que a ti te ha ido muy bien de la mano del Señor, y el propósito más grande es que su nombre será glorificado en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación, en medio de tu problema. Y el rey David no era ajeno a este mal pronóstico. El rey David también tuvo oscuros nubarrones. Tuvo que salir huyendo porque el rey Saúl quería asesinarlo y vivía en cuevas, allí escondido porque lo andaban buscando por todos lados. Y aún así creó un ejército pequeño el rey David, que vivían en Siclac junto con sus mujeres, junto con sus niños. Pero un día salieron a patrullar, pero cuando regresaron se vieron con un pronóstico impresionante. Habían llegado los amalecitas, invadieron el territorio donde estaban y se llevaron sus mujeres, se llevaron sus niños, quemaron sus ranchos, se llevaron sus propiedades, sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Cuando llega David con sus hombres y miran tremendo escenario, difícil, y se ponen a llorar. La Biblia dice que lloraron hasta que no tuvieron más lágrimas. E inmediatamente miraron a David como el responsable de lo que había ocurrido. Y algunos murmuraban porque querían asesinarlo, porque querían matarlo. Y es allí cuando David le dice a uno de los que están allí: tráeme el efod. El efod es una vestidura que utilizaban los sacerdotes, porque era el momento de preguntarle al Señor. Pero hay algo que me llama la atención en la historia de David con los amalecitas, y es que él dice: hay que cobrar ánimo y confiar en el Señor. ¿Cómo puede uno, ser humano, tener ánimo cuando las circunstancias y los pronósticos están tan difíciles? ¿Cómo puede un ser humano, un cristiano, confiar en el Señor cuando tiene una situación, una calamidad que lo está achicopalando? El ser humano tiene la tendencia natural a desanimarse cuando las situaciones están difíciles. Y mis amados hermanos, una de las armas poderosas que tiene Satanás para debilitarnos es el desánimo. Cuando usted comienza a desanimarse, inmediatamente deja de asistir a la iglesia, no le da la importancia a las cosas que hacemos de manera espiritual. Y cuando ya nos desanimamos, comenzamos a debilitar nuestra fe. Y Satanás termina apartándote del Señor. Pero David sabía el Dios que tenía. Y por eso cobró ánimo, se fortaleció, confió en el Señor y le preguntó a Dios en ese momento: ¿yo puedo perseguirlos y recuperar todo lo que se llevaron? Y gloria a Dios siempre responde, de un corazón limpio, de un corazón agradecido y de un corazón que confía en el Señor. Él siempre responde. Y el Señor le dijo: vas a perseguirlo y vas a traer todo lo que se llevaron. Gloria al Señor. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de esta situación complicada que tenía David, él se fortaleció con el ánimo y confió en el Dios Todopoderoso. Cuando estamos en estas situaciones, el diablo nos desenfoca. Una calamidad familiar, una enfermedad nos desenfoca, perdemos las metas, nos desanimamos, y es allí cuando comienza también uno a autocompadecerse como si fuese el pobrecito.
es necesario que nosotros cobremos ánimos. Deuteronomio 31 del 6 al 8 dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Jehová es el que va contigo. Así que no tengas miedo, no tengas miedo. Coge ánimo en este momento difícil que está pasando, o en los que van a pasar, los que vienen, porque nosotros hemos conocido el Dios que ha estado en nuestra vida. Nosotros hemos conocido al Dios que ha actuado en otras vidas. Nosotros hemos conocido el Dios que ha hecho milagros. Y nosotros hemos conocido el poder de Dios. Esta de forzar y cobrar ánimo se lo dio Moisés en un momento determinado a Josué. Y luego en el Salmo 42 nos ubica, y podemos extraer allí del Salmo 42 que vamos a leer, y vamos a mirar realmente cómo podemos luchar contra el desánimo. Realmente el desánimo, ¿quiénes no se han sentido desanimados? Yo me he sentido desanimado en algún momento. Todos nos hemos sentido desanimados. Pero aquí el rey David, a través del Salmo 42, nos va a dar unos principios para poder luchar contra el desánimo que a veces nos aqueja en la parte espiritual. Todas las circunstancias que nos ocurren, los malos pronósticos, la escasez, hay que mirarlo en el terreno espiritual, mis amados hermanos. Todas esas circunstancias difíciles que el ser humano y los cristianos padecemos, es una oportunidad que el Señor nos brinda a nosotros para que su nombre sea glorificado. Para que su nombre sea glorificado. Él va a actuar en tu vida. Y si tú confías en Él, y si tú le sigues a Él, y si tú le sigues conociendo a Él, Él va a hacer que su nombre se glorifique allí. Y el mundo lo va a entender así también. Y allí estaba este hombre en el Salmo 42, 11. Dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Hay otra versión que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Durante la vida cristiana y en medio de las circunstancias, hemos a veces tomado frases de forma mecánica. Siempre nos preguntan: hermano, ¿y usted cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Así la situación no esté tan católica. Así tengo enseñado a los alumnos cuando llego allá: ¿cómo están ustedes? Bendecido, prosperado y en victoria. O a veces estamos tristes por dentro: hermano, ¿usted cómo está? Excelente. Pero hay veces estamos tristes, y era lo que le pasaba aquí al rey David en el Salmo 42. A veces por fuera estamos bien, pero por dentro estamos tristes, acongojados, abatidos. Y Jesús también se sintió triste en algún momento, desanimado, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Allí muestra que Jesús también estuvo triste y desanimado por unas circunstancias que se dieron. Cuando el desánimo llega a nuestras vidas, es un arma poderosa que utiliza el diablo para poder apartarnos de la fe, para poder debilitarnos en nuestra fe. El Salmo 42:3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de cada día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El mundo es muy dado a eso. Miren, y ese que es evangélico,
¿Cuál será su Dios entonces? Si mira las circunstancias que está viviendo. Y allí le hacían bullying. La gente le preguntaba, ¿y dónde está tu Dios? Por lo que estaba viviendo. El Salmo no le explica de manera muy clara qué estaba viviendo, pero sí denota que vivía una tristeza, que algo grave estaba pasando, pero no especifica de forma clara qué era lo que estaba ocurriendo allí. Entonces la gente le preguntaba, ¿y dónde está tu Dios? Tal vez algún momento también nuestra mente y la gente nos ha preguntado, ¿y dónde está Dios? O tal vez nosotros nos hemos preguntado, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Hay una particularidad muy importante en los salmos, y es que los salmos hablan abiertamente de la situación interna del ser humano. Lo habla abiertamente. Esa es la particularidad que tienen allí los salmos. No esconde absolutamente nada. El versículo 5 de este mismo capítulo 42 de los salmos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El versículo 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? A veces hacemos estas preguntas a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo esta situación? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. El salmista está diciendo en su mente que Dios está con él, pero su corazón está sintiendo algo distinto. Intelectualmente él sabe que Dios está con él, pero el corazón está diciendo algo distinto. Y hay una parte que queremos resaltar y extraer allí de este Salmo 42 para poder luchar contra el desánimo. Y lo primero que el Señor nos envía a través de estos salmos es que hay que reconocer y reafirmar el amor y la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Reconocer y reafirmar el amor y la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Y esto lo relata en el versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, al Dios de mi vida. Él está diciendo: me siento así, pero tú sigues siendo Dios. Me siento así triste, desanimado, pero tú sigues siendo Dios. Me siento triste, desanimado, aunque las circunstancias estén difíciles, pero Dios sigue siendo igual. Cuando te sientas desanimado, recuerda y reafirma el amor y la soberanía del Señor. Hay un segundo aspecto que el Señor nos trae en este versículo 42. Dice: Él canta en la noche al Señor. Cantarle al Señor cuando estamos desanimados. Así no sepa cantar como yo. Yo no sé cantar, pero cuando no sepa cantar, cuando no quiera cantar, escuche música, amado hermano. Fíjese que el salmista dice: y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Con el desánimo, con la desesperanza a veces, qué bueno es adorar a Dios. Nos enfoca hacia Él, nos fortalece. Si usted se siente triste o desanimado y si no sabe cantar, escuche música cristiana. No vaya a escuchar música de esa melancólica, porque entonces es peor. Música cristiana para que se enfoque, porque la adoración hace que uno se fortalezca en el Señor. Cántele al Señor así, decía el salmista: en medio de esta circunstancia, yo canto en la noche. Gloria a Dios. Y hay un tercer aspecto, mis amados hermanos, que me llamó bastante poderosamente la atención, es que tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Predicarnos a nosotros mismos. El versículo 42:5
Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mismo nos predicamos a nosotros mismos. A veces hablamos y hablamos y no nos escuchamos. Es poder decirnos, hey Luis Eduardo, confía en Dios. Háblese usted mismo allí. Predíquese usted mismo como hacía el salmista. Hey Luis Eduardo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Luis Eduardo, ¿quién podrá separarte del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Luis Eduardo, yo, mi alma, nadie me podrá separar del amor de ti. Luis Eduardo, para los que aman a Dios, yo me digo yo mismo, Luis Eduardo, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Luis Eduardo, los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Luis Eduardo, la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Confía en Dios, predíquese usted mismo, predíquese usted mismo. ¿Cómo desarrollamos este nivel de confianza, mis amados hermanos y hermanas, en el Señor? Porque a veces decimos de manera muy mecánica, es que yo confío en el Señor. Pero de la teoría a la práctica hay mucho trecho. Es necesario desarrollar la confianza en el Señor. Por eso lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestro conocimiento humano. Proverbios 3:5 dice, fíate, hay gente que confía más, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu prudencia, en todo lo que sabes, sino confía en el Señor. Dice más en otro texto, dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero a mí me ha llamado siempre también la atención este versículo que denota y proyecta lo que es realmente la confianza en nuestro Dios. Y lo escribió el profeta Habacuc en el capítulo 3 y el versículo 16 al 19. Cuánta confianza en el Señor en medio de las circunstancias, en medio de los pronósticos oscuros, en medio de las dificultades. El profeta Habacuc escribió, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por los lugares, las alturas, los lugares altos. Aunque no haya nada, aunque no vea que viene la lluvia, hay que alegrarse en el Señor, porque sabemos en el Dios en el cual hemos confiado. Entendemos que a nuestro Dios todopoderoso nada le queda grande. Independientemente de las circunstancias que estamos pasando, la gloria postrera será mejor que la primera. Y dentro de la confianza que el Señor nos pide que tengamos, Moisés fue uno de los protagonistas de esa confianza que hay que tenerle al Señor. El pueblo de Israel no era como centro bíblico Rodadero, era un pueblo difícil de pastorear. Difícil de pastorear el pueblo de Israel. Y en algún momento, después de estar atravesando el desierto y comiendo maná todos los días, llegó un momento en que se pararon,
se enaltecieron, se aburrieron de comer maná y le pidieron a Moisés que en este momento querían comer carnecita, carne en el desierto a más de 600,000 personas. Y este pueblo siempre quería buscar alguna excusa pequeña para matar a Moisés, para apedrearlo. Se inventaban cualquier excusa porque este pueblo, mis amados hermanos, bastante difícil. Sin embargo, Moisés consultó al Señor y el Señor le dijo: búscame 70 hombres de los buenos que tú tienes, que voy a hablar con ellos en el tabernáculo. Y dile a tu pueblo que tendrán carne, porque ¿acaso se ha cortado mi brazo?, le dice el Señor a Moisés. ¿Acaso se ha cortado mi brazo? Y el brazo del Señor no se ha cortado ni para Moisés, ni para ni para Centro Bíblico Rodadero. El brazo de Jehová no se ha cortado para Centro Bíblico Rodadero. Y hubo carne para los más de 600,000 personas en el desierto. Y es un milagro, es una obra de poder que nos llena de esperanza. Tal vez tengamos hoy la billetera vacía, pero si el Señor pudo conseguir carne en el desierto, no va a llenar tu cartera. Si el Señor hizo tantas maravillas al pueblo de Israel, no va a sanar tu enfermedad. Si el Señor hizo tantas obras que pudieron ver y que nosotros lo podemos documentar en la palabra del Señor, ¿será que el Señor no va a entrar a tu familia y arreglar tus circunstancias? ¿Será que ese mal pronóstico que tú tienes ahora, su brazo de poder que no se ha cortado, no va a obrar en misericordia para que el Señor pueda exaltar su nombre? Dios nos pide hoy que confiemos. Él puede permitir, cuando confiamos, que pueda complacer tus peticiones, así como lo hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y esas palabras, cuando nosotros vemos esa obra tan poderosa que el Señor ha hecho en su pueblo, que nosotros hemos visto en nuestros hermanos, en muchos hermanos, que no hemos visto en el pueblo de Israel, nos genera paz por el Dios que tenemos. Decimos, qué grande y poderoso es el Dios que tenemos. Por eso a veces cantamos paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir, aún tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Yo no sé cantar, pero le canto al Señor. Le canto al Señor. Y Dios nos da paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Podemos aprender a confiar en Dios y ver cómo Él ha demostrado a través del tiempo que es digno de confianza en nuestra vida y en la vida de los otros. Primera de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios no miente y las promesas que te entregó las cumplirá. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumplirá las promesas, hará su obra en nuestras vidas, nos consolará cuando experimentamos su gracia y su fidelidad y su bondad a través de la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántas veces el diablo ha querido levantarse para destruir la vida y la de nuestras familias a través de los malos pronósticos que nos han dado, para que nos desanimemos? Pero hoy yo le pido, amada iglesia, que puedan gritar, que puedan hablar,
que puedan decir que el diablo no ha podido ni podrá destruirme porque Jehová está conmigo. El diablo no ha podido ni podrá destruirnos porque Jehová, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. Y nada de las circunstancias, nada de los problemas hará que nos separe del amor de Cristo. Y cuando David tuvo ese pronóstico, que sintió ánimo y se esforzó, el Señor le dijo: persíguelos y traerá y recuperará todo lo que... Y lograron ir, los persiguieron, trajeron a sus mujeres, a sus hijos, el botín que era de ellos y el botín que era de los otros también. Y es que cuando logramos resistir, cuando logramos enfocarnos que lo que estamos viviendo en las circunstancias, en el mal pronóstico, en el momento oscuro, logramos entenderlo, porque tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Cuando alguna circunstancia nos está quejando, tenemos que, como cristianos, en el terreno espiritual, entender qué momento estamos viviendo, para que podamos tener la certeza que es Dios el que va a actuar, que es Dios el que va a solucionarnos la dificultad, para que la gloria de Dios se vea en tu vida y para que la gloria de Dios sea exaltado por las demás personas. Y entonces dirán: el Dios de Centro Bíblico Rodadero es el Dios Todopoderoso, es el Dios que cumple, es el Dios que hace que nuestras vidas sean diferentes. El mundo lo puede mirar así. Y para terminar, quisiera presentarles un episodio que ocurrió hace 16 años. Y siempre le dije al Señor que en todas las posibilidades que tuviera de decirlo, lo haría, de poder exaltar su nombre, glorificar su nombre. Con mi esposa, en algún momento tuve la posibilidad de poder relatar este episodio donde la gloria de Dios se vio exaltada. Hace 16 años mi esposa y yo queríamos tener una hija. Pues veníamos también de una circunstancia de la muerte de un hijo a los 3, en los primeros días de nacido. Fue un golpe bastante fuerte. Fue muy difícil para mi esposa poder tener hijos, muy difícil. Pero Dios es misericordioso y nos dio la posibilidad de tener un varón. Pero luego ella, tratamos de que tuviéramos otro hijo, pero tuvo varias pérdidas, uno de 3 meses, uno de 7 meses. Realmente casi que tuvimos la idea de no poder intentarlo nuevamente. Hasta que Dios nos dio la oportunidad de que mi esposa quedara embarazada. Y estuvimos muy contentos porque además sabíamos que era una niña. Pero cuando llegó el 3er mes, que fuimos a uno de esos controles donde el ginecólogo, ellos comienzan a mirarle el fémur, la medida, pero también miran la embriocardia del corazón. Y ese día, me acuerdo que el ginecólogo tenía como un aparatico que se escuchaba el corazón ahí en toda la oficina. Se puso mi esposa allí y comenzaron a mirarla. Todo iba perfecto, las medidas y todo, pero cuando le colocó el aparato para la embriocardia, el corazón no latía. No latía. Inmediatamente el ginecólogo envió a mi esposa donde el doctor Suárez, queda en la carrera 12. Creo que eran los implementos más modernos que existían en ese momento. El ginecólogo envió a mi esposa allí para que le hicieran un examen detallado de por qué ya el corazón no latía de mi hija. Y allí, cuando se presentó al doctor Suárez, que también la colocó en uno de esos aparatos modernos, y comenzaron también a hacer lo mismo, a medir, pero cuando comenzaron embriocardia, no latió el corazón de mi hija. El doctor Suárez le dijo:
el mal pronóstico, tienes que hacerte el grado, porque tu hija está muerta. Fue un golpe devastador porque casi que era la última oportunidad de poder tener nuestra hija. Pero es allí donde se debe cobrar ánimo y confiar en el Señor. Y mi esposa cogió ánimo y confió en el Señor. Y dijo, tráemele foco. Con otra pastora que estaba allí. Comenzaron a orar en el baño. Y allí a desgarrar su alma en medio de llantos. Y la pastora le dijo en ese momento, vamos nuevamente donde el doctor a que te hagan nuevamente el examen. Y el doctor Suárez le dijo, estos modernos que yo tengo, esos no se equivocan. Ahora, si tú quieres, espérate a las 6 de la tarde, cuando termine toda esta gente que está aquí, y yo con mucho gusto te hago nuevamente la inspección para poder determinar que realmente eso es lo que te estoy diciendo. Eran las 2 de la tarde. Mi esposa se quedó allí con la confianza en el Señor. Cuando se hicieron las 6 de la tarde, que ya había pasado el doctor Suárez, tú todavía estás por aquí, ven, entra rapidito que voy a salir. Mi esposa se coloca allí sobre el aparato nuevamente y comienzan a medir. Ese día, cuando le colocan el aparato en el corazón para embriocardia, el corazón sonó más fuerte que todos los días. Y mi hija resucitó. Porque en medio de la circunstancia, en medio de los malos pronósticos, hay alguien que se animó y hay alguien que confió en el Señor. Dios es todopoderoso. El Dios que tú y yo tenemos no tiene nada pequeño en este mundo y puede hacer muchas cosas por ustedes. Yo les voy a pedir el favor que nos coloquemos sobre nuestros pies. Quizás también estás viviendo un mal pronóstico y los vientos son fuertes con tus hijos, con la parte económica, con la enfermedad. Hoy el Señor te dice, cobra ánimo y confía en mí, porque yo soy el Dios todopoderoso y mi mano no se ha quebrado para ti. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por ser nuestro Dios todopoderoso. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos trajiste a tu verdad y hemos conocido, Señor, que a través del tiempo, Padre, tú te has manifestado con tu poder, con tu gloria, Señor. Y aún en medio de las circunstancias difíciles sentimos allí tu amor, sentimos tu abrazo allí, Señor. Sentimos que algo, Señor, no nos deja de caer, que tú eres nuestro refugio, Padre, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles. Hoy te pido, Señor, que nos apasiones, Padre. Hoy te pido, Señor, que este corazón, Señor, perverso que tenemos, te pueda adorar. Que esta mente, Señor, te pueda alabar. Padre, que podamos decir siempre cosas agradables a ti, Señor. Hoy te pido, Padre, que bendiga, Señor, a Centro Bíblico Rodadero. Bendice a Centro Bíblico Rodadero, Señor. Padre, tú conoces las dificultades, las situaciones, los malos presagios, los malos pronósticos que hay en este momento, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca allí, Señor. Padre, que se cumpla tu propósito en cada vida. Que vean tu gloria, Señor, y que por sobre todas las cosas tu nombre sea exaltado. Tu gloria sea exaltada, Señor. Que hoy el mundo pueda decir y pregunten, ¿dónde está tu Dios? Y nosotros podamos mirar al cielo y decir, nuestro Dios es el Dios amoroso, es el Dios todopoderoso. Es el Dios que no nos desampara. Es el Dios que siempre está conmigo. Es el Dios que en medio de la dificultad me abraza con su brazo de poder. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida, Señor. Llena cada corazón, Padre.
para que puedan cobrar ánimo, Señor. Cobren ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, confiar en ti, desarrollar esa confianza. Padre, que siempre la prudencia, el conocimiento humano, Señor, no vaya por encima de tu poder, por encima de ti, Señor, por encima de tu confianza, Padre. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Espíritu Santo de Dios, danos paz en la tormenta, danos tranquilidad en medio de las dificultades. Permítenos, Señor, seguir avanzando. Permítenos, Señor, ir conociendo tus obras milagrosas. Haz milagro en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, obra en cada vida, Señor. Obra en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús. Centro Bíblico Rodadero, este pueblo que te alaba, te da toda la gloria y toda la honra. Creemos, Señor, en ti. Creemos en tu palabra. Y al que cree todo le es posible. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre.